Empezamos, gente, ¿cómo están? Volvemos otra vez al podcast y este tema de hoy es... El amor. Es un tema bien bonito el de ahora, Sí, porque el amor es algo que todo el mundo busca. el amor es algo que todo mundo está en busca, es más buscado que el oro, el dinero y todas las cosas que existen en el mundo material que no existen. Sí, siento yo que el amor es lo que nos tiene vivos. Exactamente, el amor es el que nos tiene vivos, así mismo. Y siento de que ese es, que no todavía no se haya encontrado, no es porque no esté ahí presente, sino que es que prácticamente estamos buscando los, ¿cómo se dice? No hemos entendido el idioma del amor todavía, no lo entendemos. No sabemos cómo dar amor, no sabemos cómo recibir amor tampoco, porque no solamente darlo, sino que tampoco No. no se sabe recibir. Ajá, y lo más importante es que no sabemos cómo amarnos. Exactamente, no se sabe, no lo saben. Sí, porque fíjate que cada momento que estamos viviendo, cada pensamiento que viene hacia nosotros siempre es negativo. Sí, 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 sí. Siempre es negativo. Entonces es como que si no me amo yo, si no me apruebo, si no me valoro, si no me quiero, es imposible que pueda proyectar algo que no tengo. Exactamente, pero siento de que eso tiene que ver mucho, por eso le digo, con el aprendizaje que tenemos de con nuestros padres, Sí. ya desde niño, Desde que estamos en el vientre. desde que estamos en el vientre, entonces tenemos la confusión de lo que en realidad significa el amor y cómo en realidad podemos llegar a ese punto ya literal, que es algo que está fuera del mundo prácticamente físico, ¿ya? Entonces, estábamos hablando de este tema porque el amor es algo que mucho se confunde con las buenas acciones, se confunde con el contacto físico, se confunde con prácticamente con quién más, con qué más, bueno, yo creo que esas son las principales, el contacto físico, las Bue- acciones y las palabras. sí, es que las buenas acciones, el contacto físico y las palabras Sí, sí. son formas de manifestar amor, Ajá. pero, perdón, son formas de manifestar amor, pero lo que pasa es que se malinterpreta porque Sí. las personas ya no o sea, la mayoría de personas no lo hacemos porque lo sentimos, Ok. sino que lo hacemos por una costumbre. Sí, Voy a ser amable porque así me enseñaron. sí, 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 claro. Por eso le digo, Pero no estamos siendo amables porque en realidad queremos al otro como nos queremos a nosotros mismos. exacto, porque lo que hacemos es nada más repetir como estábamos hablando, es como un glitch Sí, como prácticamente. robot. Es como un robot, solamente repetimos lo que vemos. Ujú. Entonces, se repite lo que se ve. Mi padre, digamos, se ve que mi papá abraza a mi mamá y que le da besitos y que le dice te amo y que no sé qué y que no sé Ujú. cuánto. Sí. Pero dentro de eso, ¿cómo en realidad está haciendo el delivery, se podría decir? ¿Cómo en realidad está haciendo el idioma hacia esa acción? Ujú. Entonces, por eso es que no encontramos el amor. Porque el amor tiene un idioma totalmente diferente. No es el idioma físico y no es el idioma del pensamiento. No existe, el amor no piensa. Y no estoy hablando que es tonto. Lo único que estoy hablando es que no utiliza su intelecto, Ujú. ya que es algo totalmente neandertal, es lo más arcaico que puede haber. Y es ahí a donde comienza la gente todavía a confundir más, porque comienzan a hacer, digamos, como estadísticas de cierta persona y depende de las estadísticas. Si son altas, entonces piensan que es amor. Si son bajas, dicen, ah, no, entonces no me ama, porque no entienden el amor. Y como le dije, el amor está por todos lados. El amor siempre va a estar ahí y es como respirar, como le digo. Es un idioma que solo el alma puede entender. Ya, es un idioma que solo el alma puede entender. Y es algo que para poder conectar con ella tiene uno que estar prácticamente, ¿cómo le explico? Tiene uno que estar totalmente despierto y saber quién te ama y quién no. Ya, ¿Cómo? en ese aspecto. No podemos confundir las acciones. Es un sentir. El amor no es una Mm. emoción, es Sí, un sí, sí. sentir. Pero como repito, cualquier persona puede decir,
yo siento, pero cuando dicen yo siento, ¿sabe lo que hacen? Yo siento que me ama porque hace. O Yo, yo siento que no me ama porque me trata mal. por eso dije, yo siento que me ama porque hace esto. O yo siento que me ama porque me dijo esto. O yo siento que me ama porque me da esto. ¿Ve? Entonces, siempre hay un yo siento por qué. Pero nunca hay un como decir, de verdad, yo siento este man o esta mujer no me da esto, no me da esto, no me da esto, no me da esto. Pero hay algo que yo siento que sí, que me ama. Pero no hay un por qué. Solo dicen, sí, me ama, hay amor. Porque no lo demuestra diciéndolo, dándolo, sino que hay una conexión diferente ahí. Y luego, después de que se entiende ese idioma de comunicación de almas, de saber que se aman, que hay una conexión, es a donde viene la utilización de lo físico, que sería un toque, un beso, un abrazo y todo eso, porque hay otro tipo de delivery, hay otro tipo de frecuencia cuando se está haciendo la acción, ¿ya? Entonces, es ahí a donde el amor se encuentra. Es todo lo que es todo, el amor es todo lo que existe, como le dije, todo lo que está ahorita aquí en este mundo está hecho con amor siempre porque es un arte, está bien, está mal, pero todo tiene como que tiene un sentido y está basado todo en base al amor. Sí, no sabemos mucho, como me estás diciendo de que aquí hay amor en todos lados, adentro de mí. O sea, el amor es como Dios, que dicen que está en todas partes. Es lo mismo, termina siendo lo mismo. Es que lo que pasa es que sí, pero el amor no es algo creado por Dios. O sea, el amor es No, yo algo. no pienso que es como creado, yo pienso que es lo mismo. Sí. O sea, no está separado. Es que Lo que pasa es que utilizo la palabra Dios para referirme a como una fuente, una energía. Pero entonces es como aquí está el amor, aquí está Dios, aquí está la energía. O sea, todo es parte de lo mismo. yo siento que le hemos llamado amor, pero yo siento que es más una conciencia. Siento que el amor es más una conciencia. El amor es algo que, una conciencia que quiere dar. Es una conciencia, sí, que está dando sin importar nada. Está dando, nada más. Da, da por dar. No está pensando por qué va a dar, sino que Sí, da por dar. sí, porque Y fíjate no que está pensando en de que lo que está haciendo lo está haciendo con amor, sino que es algo puro prácticamente lo que como está solo haciendo. pasa. Como que solo pasa y cuando pasa, pasa de una manera limpia, pasa de una manera como que, wow, sí funciona, me gustó. No, y sabes otra cosa, que interpretamos que el amor es todo lo bonito, lo positivo, lo bueno, pero la verdad también hay formas de interpretar el amor por ejemplo, cuando yo quiero que tú, yo quiero que tú estás haciendo algo que no está bien, que no está correcto, Sí. entonces yo estoy impulsándote a ti a que Ujú. cambies ese patrón que no está bien en tu vida y no nos hace bien a la familia, y empiezo a platicar contigo y después ya como no es tan fácil cambiar los patrones ni se puede cambiar al otro, Claro. entonces empezamos con peleas, empezamos con discusiones. No deberíamos de llegar a esos puntos, pero parte del amor, muchas veces dicen, como en forma de chiste, si una mujer te ama es porque te jode, porque la mujer está como ahí como molesta. Muchas veces tú me has dicho, es que molesta. Y yo me siento mal porque yo digo, a mí no me gusta molestarte. En realidad, yo no te estoy molestando, yo estoy como, porque te amo, te estoy diciendo cosas que tenemos que mejorar. Sí. Pero igual, quizás no es de la forma correcta. Ujú. Pero yo siento que el amor es como la energía que involucra todo. No se identifica como malo, como bueno, sino de que es una forma nada más. Sí, es que por eso le digo, el amor tiene muchas caras. Por eso le digo, porque tiene una forma de comunicarse múltiple. Es como, por eso le digo, es una conciencia y la única que puede ser multifacética es una conciencia. La conciencia no está enfrascada solamente en un tipo de comunicación, hay múltiples tipos de comunicaciones. Y por eso digo que no es algo que digamos, ¿cómo le digo? Que no es algo aprendido.
Es algo que ya está. Pero lo que nosotros conocemos como amor es algo que nos han inculcado prácticamente, nos han metido. Entonces por eso no lo logramos encontrar. O sea, Piensan, el ajá, verdadero amor no sabemos nada qué es. es que no lo van a saber porque si no logran encontrarse dentro de ustedes qué es el amor, no van a poder saber en realidad qué significa y de dónde viene. Y por eso es que estamos teniendo la poca capacidad de amar a las personas. Por eso es que no podemos amar, digamos, y esto es así, no podemos amar, digamos, al que se te cruzó enfrente en el carro. Es como que este hijo de su madre. Ya no lo podemos amar. Ya no podemos... Porque hizo una acción que nosotros pensamos que es mala. Exactamente. Pero a veces solo son llamados de atención como que, ok, este man se me cruzó, tengo que estar más pendiente. Gracias. Fue una lección de vida. Ajá, como esta persona que se te cruzó. Ujú, Exacto. Si lo recibiéramos de esa forma, ujú. eso es Sí, amor. sí, es como cuando me paró el policía. Sí. Ese día que nos paró el policía, que yo dije, uff, me paró. Ok. Y en vez de molestarme, yo estaba como que, ok, tome, aquí está la licencia, aquí está el seguro, que no sé qué. Vino el señor, el policía, y se acuerda, dijo, ya, tranquilo, maneje tranquilo. Es la primera verdad que viene por aquí. Yo así, Ujú. tome, aquí está. Es una forma de mostrarte, como digamos la energía te está demostrando amor a ti porque te está cuidando de que tengas un accidente, te está diciendo, no vayas tan rápido. Me está corrigiendo con amor. Igual si me hubiera dado una multa, yo digo, ok. Porque en ese momento lo que me está dando es la oportunidad de yo poder decir, ¿sabes qué? Te voy a dar la oportunidad de que te vayas, pero te estoy corrigiendo. Entonces, eso es amor. Entonces, ¿qué significa? Hey, tengo que estar más pendiente de no correr. Tengo que no meterle la pata aquí. Pero yo siento que estamos entrando en un mundo, Ujú. por lo que veo en todas las redes sociales, de que ahora se está distorsionando toda la información y se le está poniendo bastante oscuridad a todo. Porque como tenemos acceso a tanta información, ahora se está diciendo como si tú corregís a tus hijos, sos mal padre. Y parte, el policía te estaba corrigiendo a ti. Claro. Entonces es malo, es malo porque me detuvo. Exacto. Entonces, Entonces, aquí. exacto. Es aquí a donde estamos hablando sobre cómo funciona el amor en diferentes métodos. Ese fue uno. La lección de vida también de cuando íbamos nosotros en la noche, que se me metió y entre dos carros Sí, se sí, metió, sí. él casi nos choca. Sí. O sea, que eso hubiera sido un accidente grande porque Sí, hubiera sí, involucrado a sí. 3 personas, horrible. Pero ¿qué pasa? Eso lo que me dijo a mí no fue como que cuando yo lo vi pasar y yo dije, bueno, wow, qué tonto, ¿no? Qué bruto prácticamente. Pero también dije, ok, tengo que estar más consciente de mis alrededores. Ok, eso es todo. Pero no lo voy a tomar como que, uy, la vida, ya me está diciendo que me voy a morir, que no sé qué. No, es como que, hey, Manuel, date más pendiente. Y Mira mira, más a tus alrededores. exacto. Y hay cosas en nuestra vida que se nos repiten y se nos repiten porque nos están queriendo dar un mensaje. O sea, como que la energía te está queriendo dar un mensaje para que tú abras los ojos Sí, y entendás que tenés que, por aquí no es por acá. sí, exactamente. Entonces, son toquecitos de amor que da la vida, pero todo mundo lo coge. Vaya, otra cosa Pero, también, pero identificamos que eso no es amor. que eso no es amor exactamente. Me fue mal en la vida, Me Dios fue- no existe, porque me pasa esto a mí, solo a mí, yo no tenía, ahora no tengo, ahora tengo menos, poquito de lo que gano y ahora me robaron. O sea, todo lo vemos negativo, todo lo Exacto. vemos malo, negativo. Y a mí me gustó algo que me dijo Alejandro, porque yo estaba hablando de temas así negativos. Sí, sí. Y me dice, mamá, pero tranquila, yo no la veo a usted saliendo y que le están robando, me dijo. Y eso me quedó en la cabeza, porque es también lo de las redes sociales y las noticias, Sí, como que nos enferman y pensamos que todo está mal. literal, eso O sea, pasa. nos programan, o sea, no nos obligan a ver las noticias, No, pero de repente salen y la persona ya se programó a que todo es negativo, todo es malo, que me va a pasar, y es y una sobrevivencia, una preocupación. sí, exactamente, y por eso fue que, bueno, exactamente, porque no estamos viendo a cada rato que hay cosas así, ¿no? Pero cuando nos pasa a nosotros, significa que tenemos que abrir los ojos, hay algo que está pasando, o
también puede ser que nosotros estemos haciendo algo sin amor. A veces pasa. Porque a veces, digamos, y lo voy a decir así, digamos, personas que, digamos, se levantan a trabajar y van a su trabajo y desde el principio que se levantan, solo porque se despertaron, todas, solo porque se despertaron, están odiando ese día. Están odiando solo porque despertaron. Desde ese momento no están sintiendo amor. Desde el momento que se despertaron, desde el momento que abrieron los ojos y están respirando y están saludables y te vas a poner en dos pies para ir, estás no conectado con el amor. Eso es lo que estoy hablando. Entonces, cuando uno va al trabajo y aunque se levantó de esa manera, llega y sigue en la misma actitud, es donde estamos desconectados del amor. Porque no importa lo que se esté haciendo, lo que importa es a dónde está conectada la persona. Entonces, desde ahí no estás dando amor. Y porque no estás conectado con esa fuente. Y está ahí. Porque desde el momento que te levantaste, te despertaste, estás saludable, desayunaste, desde ese momento la vida te está dando amor, porque no te levantaste con un parálisis o con, ¿me entiendes? Con un problema o inválido o no amaneciste o no te despertaste. Sí. Entonces desde ahí está la vida dándote amor. Y a veces también, que hay muchas veces que uno se despierta y dice, ok, voy de camino, que no sé qué, y ¡boom! Una llanta. Y uno, que no sé qué, que el trabajo, llegar atrás, bla, 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 bla. Y la vida te está dando amor. Te está haciendo que se te ponchó la llanta porque más adelante ibas a morir. O más adelante ibas a tener un accidente grande. Entonces desde ahí eso es amor. Eso es como alguien que te está cuidando. El amor es como una energía que existe ahí. Que te está cuidando siempre. Y te está dando amor. Te está acurrucando prácticamente siempre. Para que estés más pendiente de lo que está pasando. Y esos mensajes son para que uno despierte, pero nadie los capta así. Todo el mundo lo capta como que, mi día fue lo peor. Hoy no era mi día. Hoy no me hables porque no sé qué. No existen malos días. Existe gente sin amor. O sea, no hay amor ahí. Entonces, si no hay amor para ti en ese momento o no hay amor para lo que haces, no hay amor para tu esposa, no hay amor para tu familia o nunca vas a conseguir el amor en tu vida. Y todo lo que hagas, sea trabajo, sea matrimonio, sea pareja, sea novio, sean hijos, vas a vivir en ese loop de carencia de amor y vas a pensar que todo lo que te está pasando en la vida es lo peor que te ha pasado. Nace un hijo, pleito con la esposa porque sentís que es lo peor, porque no tenés economía y la economía ahora es lo peor y tu casa es lo peor y tu pareja es lo peor. Entonces, y así viven. Pero cuando uno aprende a prácticamente a amar lo que está pasando, el proceso, o sea, prácticamente el proceso, es donde hay un desarrollo interno a donde uno comienza a poder comunicarse con el amor y se comienza a hacer como pareja, ¿verdad? Con uno, y es como ese tal Cupido, ¿verdad? Que anda ahí y anda con uno y a uno siente como que lo que es salado comienza a sentirse dulce, porque es la percepción de cada quien, ¿no? Entonces... Pero percibir el mundo así, porque tú estás hablando muy bonito, y las personas te podemos escuchar, pero la raíz es bien difícil porque viene desde que estábamos en el vientre de nuestros padres, de nuestra madre, pero sí. Entonces, porque yo te estaba diciendo a ti, bueno, yo me crié con mi abuela, no tuve papás que me criaron, entonces mi mamá, pues nada que ver, y mi papá solo me fue a dejar a donde mi abuela y me crié como me crié. Claro. O sea, súper pobre y todo, pero venir a entender, o sea, venir a entender cómo es posible que me digan, o sea, mi mamá vive en la misma colonia, o sea, y va caminando y todos me dicen, ella es tu mamá, ella es tu mamá, ella es tu mamá. Y una niña corre y le dice, mamá. Y la mamá se da vuelta y le dice, no, yo no soy tu mamá. O sea, desde ahí, solo tengo 2 recuerdos de mi mamá y los 2 son negativos. Claro. No tengo más de cuando era niña. Pero para ustedes son negativos. Pues son negativos porque cuando una niña le dice mamá, no esperas que la persona que te han dicho que es tu mamá te va a rechazar y te va a decir, no, yo no soy tu mamá. Pero ¿quién dice que es su mamá?
Pues todas las personas saben. Y me Así- parezco. Sí, pero eso es algo físico. Pero ¿quién dice que es su mamá? No, sí, tú estás hablando de que ¿Qué nuestros tal? padres no son nuestros padres. Exacto, ¿qué Sí, tal? pero yo estoy hablando en un mundo, o sea, tú estás hablando eso conmigo y yo lo entiendo, pero yo estoy hablando de una persona normal que han tenido vivencias de niños, que casi todos han tenido vivencias traumáticas, difíciles y todo eso. Entonces, todo eso ha sido arrastrado, por eso es que de adulto en la vida la vemos como tú dijiste, me levanto, voy a trabajar, se me ponchó una llanta. O Sí, sea, todo eso no viene de que se me ponchó una llanta, sí, sí, ni sí. de mi esposo que tengo ahorita, ni de mis hijos. Pero ahora, Mi vida puede ser la más color de rosa, pero si no me voy atrás ujú, de lo que pasó atrás, o sea, esto me está pasando, estoy reaccionando ahorita como enojada o súper ogro claro. por cosas que pasaron en mi infancia. Sí, exactamente. Y eso Ujú, yo lo entendí, lo hablamos hace poco, lo que ujú, yo le dije sobre mí. ujú. Y lo que quiero decir es de que es ahí a donde no estamos aprendiendo a amar, porque no aprendemos lo que estábamos hablando, de que la vida me estaba moldeando a mí, porque tenía que conectarme yo con el amor, porque el exceso de amor que yo iba a tener era porque el amor tenía que llegar a mí para yo poderlo dar. Usted sabe que el amor es como el dinero. Si el dinero viene, y esto usted lo sabe, lo hemos hablado, si el dinero viene y no fluye, el dinero se pudre, su valor se muere. Usted tiene $1 ahorita o $20 tiene en la bolsa. Esos $20 que le acabo de dar, mañana no valen lo mismo. Ya mañana vale $5. Me estás diciendo que toda esta infancia que yo tuve, tú y todo el mundo, eso es perfecto Eso es perfecto. para llegar a un aprendizaje. Exacto, pero todos tenemos una inmadurez en nuestras vidas que pensamos que todo lo que nos ha pasado en la vida es lo peor que nos ha pasado. Pero ¿qué tal si en realidad, Pero ¿por qué no tomamos eso? ¿Por qué lo tomamos negativo? porque la misma vida se lo muestra como negativo? No porque usted lo crea. Un niño jamás va a ver negativo eso. La vida, mientras usted va creciendo, le van diciendo, ah, es que vos sos huérfana. Ah, es que no, tu mamá no te quiso. Sí. Ah, es que te fue a tirar donde tu abuela. Ah, es que mira aquí. Es que, y entonces viene la gente y le viene metiendo Y eso. mira, tu papá ni para unos zapatos te venía a dejar. Solo se fue con unas mujeres y aquí te va. Así que, pues. Exactamente. Ok. Ahora bien, digamos que no. Sí, todo para negativo. Exacto. Ahora digamos que nadie le dijo nada y usted creció así y creció con su abuela. ¿Cómo supo usted que usted tuvo padre? ¿Cómo supo usted que tal vez su abuela era su mamá? Un decir. Una señora adulta que tal vez tuvo su última hija ya mayor y fue la que la cuidó y la amó. Ujú. ¿Qué tal si usted se quita esa mentalidad de que tuvo padres y dice, bueno, tal vez mi papá se murió y mi abuela quedó sola? O sea, mi mamá, mi abuela, voy a decir, ¿verdad? Usted, su abuela, era su madre real. ¿Sí me voy a entender? sí, Y que nunca hubo un recuerdo de padre y madre, sino que su abuela era su madre real. ¿A dónde estaría sí, el no, vacío? sí, no lo vas a recordar. No habría un vacío, Sí, ¿verdad? es como los adoptados, que si nunca le decís que es adoptado, siempre piensa de que tuvo esos padres y que lo amaron. Entonces, ¿hay un trauma en ese niño? Ujú. Es un vacío que la misma persona y la sociedad le mete. Ese vacío se lo crea la sociedad. Yo me creé un vacío en el cual yo decía, ah, no, es que mis papás nunca me apoyaron en nada. Ah, no, es que nunca me dijeron sí a, mire, yo quiero hacer este deporte. Oh, yo quiero hacer esto. Mire, yo quiero hacer esta carrera. Oh, mire, yo quiero hacer aquello. Y todo era no, 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 no. No, 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 no. Entonces, yo me creé de niño porque yo lo vi, porque yo miraba, porque la sociedad, yo miraba a otros padres que con sus hijos eran diferentes. Entonces uno se crea los propios vacíos, uno se crea los propios huecos. Uno mismo es como que se está haciendo hoyos con un tenedor o con algo, con un cuchillo, y uno se crea los hoyos solo. Pero en realidad no hay hoyos. En realidad son experiencias que la vida te va dando para poder amarte a ti mismo, para que sepas que vos mismo podés hacer cosas. Y que la vida te está preparando para algo más grande que lo que vos pensás que venís a hacer.
Eso es lo que está pasando. Usted venía creada para algo más grande. Y ahora bien, todos esos huecos que usted no tuvo, ya, yo sé que como hija o como papá o mamá que no tuvo, usted puede sentir como que sí, no tuve papá, mamá. Pero aquí, o sea, tiene unos hijos que la aman. Y la aman incondicionalmente. Y esos niños no dejan de dar amor. Tiene un esposo que la ama y daría todo por usted. Yo sé. Entonces, Sí. esos huecos nunca existieron porque siempre iban a ser rellenados. O sea, no iba a haber espacios vacíos. El espacio vacío es creado por la misma sociedad, no es creado por la mente propia, por el alma. Porque el alma sabe a qué viene y sabe que nunca está sola. Pero la mente y la sociedad crean esos vacíos, crean esas laceraciones, crean esos traumas, los crea el mismo ser humano, se lo crea a otro ser humano. ¿Sí me voy a entender? Sí. Entonces, eso es lo que uno hace. Ya, yo miraba, yo aprendía. Yo soy una persona que usted sabe que a mí me gusta, yo veo y no tengo que caer por ahí para tener que hacerlo y poder aprender. Yo es como que lo veo y digo, no, me voy a quitar de ahí. Ya, entonces yo miraba eso de otra gente, de otros padres y que no sé qué. Y todas las oportunidades que yo tuve, que yo le cuento, que son oportunidades grandes, que yo pude haber tenido otro tipo de camino. Pero ahora ya no lo veo como una pérdida, como un espacio, sino que lo veo como que ahora entiendo que todo esto que pasó fue porque creó carácter en mí y creó un Manuel diferente. Y es lo que está haciendo ahora. ¿Sí me voy a entender? Y entonces yo no odio a mis padres. Ni ya los juzgo, ni me caen mal, ni me siento que son culpables de nada. Al contrario, yo decidí venir a este mundo por medio de mis padres porque yo tenía que aprender algo. Sí, exacto. Pero también a lo que yo me refería era de que las personas, por ejemplo, yo desde bien joven entendí eso. Yo desde bien joven entendí, no, mi mamá estaba muy joven, tenía otro hijo, o sea, mi papá pues estaba joven, andaba con otras mujeres, o sea, yo lo entendí. O sea, yo aquí lo entendí, pero de repente pasan los años y empezás a tener acciones como de hostilidad a la vida. Entonces, la gente dice, no, si yo entiendo que mis papás los perdono. Es más, hay personas que hasta sus papás los abandonaron y los visitan y tienen una relación con ellos. Sí, sí. Pero muy adentro de ellos es su genética, en su ADN, desde el vientre. O sea, tienen esta información y es donde de repente están con alguien en el supermercado y están enojados. Están peleando o le están gritando a sus hijos o están peleando con su esposo. O sea, tienen una vida hostil porque aquí en su mente piensan, no, yo entiendo a mis padres, yo entiendo, pero adentro de ti estás teniendo una vida hostil. Por eso mismo, porque no lo entienden. Porque lo único que hacen esto es algo que a mí siempre nunca me ha gustado, que es, ¿cómo es que se llama? Las personas que hablan solas. Que usted dijo que era algo que hacían. Como una autocatarsis. Eso, autocatarsis, no sé quién madre se lo inventó. Pero es algo que no es bueno. Porque es algo que su mente genera respuestas temporales. Entonces, como genera respuestas temporales, su cerebro, su boca, lo que escucha dice, sí, yo entiendo. Pero adentro, su alma, o sea, su corazón, su cuerpo, su vibración, viene y dice, no, yo recuerdo esto. No lo resuelve. Ajá. No lo resuelve. Porque su cuerpo es vibración, su cuerpo es agua. Estamos hablando de las emociones en el podcast anterior. Estamos hablando de emociones. O sea, todo eso que queda grabado. Todo eso queda grabado. Es como un código de barras que en su cuerpo. Que si usted le hacen clic, sufrió esto y sufre esto. Bueno, una vez estábamos en un supermercado. Sí. Y no me acuerdo qué me dijiste. Y tú sabías lo que estabas haciendo, me activaste y me puse a llorar. Sí. Sí, me acuerdo. Fue una maldad tuya. Sí, fue una maldad. Pero fue hace años. Ajá. Entonces es como, y me puse a llorar. Y entonces es como, volvemos a lo mismo de las emociones. Pero lo que yo estoy como diciendo es como, si yo veo una película que al niño lo abandonaron sus papás y que creció sola, o sea, como Laira.
O sea, yo la veo emocionante, la veo bonita, no me siento mal, no me siento triste. Yo digo, no, sí, a mí mis papás pues no me criaron, yo me crié sola y me siento feliz y mi abuelita era bien linda. O sea, yo reconozco todo eso como perfecto, Sí, sí. pero de repente viene y hay reacciones en la vida que vengo y tengo hostilidad. Y todas las personas tienen hostilidad. O sea, donde tú vayas hay una persona que está hostil. Pues usted lo acaba de decir. Usted lo acaba de decir. Programación. No es tan fácil. Por eso, porque es programación. ¿Qué es programación? ¿La hostilidad? Sí, es hostilidad en la programación. Porque yo podría estar hostil a cada rato que, digamos, yo hago algo y no me sale como yo quiero. ¿Por qué? Porque nunca me apoyaron, porque si no, ¿por qué ahora? Y tengo que ahora esforzarme 3 veces más para hacerlo, porque mi papá nunca me apoyaron y vieron y no sé qué. Entonces, eso es hostilidad, pero es porque es una programación. Porque yo puedo ver muchas películas, he visto padres que le meten, que los apoyan y que no sé qué. La programación es... Hostilidad siempre. Sí, la programación es conectarte con ese personaje para que sintas. Si a vos te tocó eso, para que sintas. Y lo venís y lo sacás. Y uno se queda y ve la película y se siente identificado y después se siente ya mal. Entonces, porque es una programación diaria que le da la vida, que le da el mundo. Siempre están programando a las personas para que tengan esos vacíos. ¿Por qué? Porque es igual que el COVID. Si no se crea la enfermedad, no se crea la vacuna. ¿Sí me voy a entender? O sea, porque están jugando con tus emociones. Exactamente. Porque los humanos no hemos madurado en poder controlar las emociones, que era lo que tú decías. Exactamente, por eso es lo que estamos hablando. La gente bien sabe para dónde lleva la otra gente. Entonces, si no maduramos, como estamos diciendo, a tener amor por las acciones o la vida que tuvimos anteriormente, nunca vamos a conocer el amor ahora. Nunca se va a conocer el amor, porque todo lo que pasa alrededor de nosotros lo vamos a ver como que es negativo. Pero eso es como cuando tú quieres cambiar algo, siempre pasa de que yo no sé cómo está este sistema, pero te ataca más ahí. Y no es que te ataque más. ¿Sabes lo que es? ¿Qué pasa? Es nosotros mismos que hacemos que nos ataquemos más ahí para probar si estamos listos. Es un autoataque. Es un autoataque. Porque me pasaba con los perros. Pasó que dos perritas que se hacían siempre popó, pipí. Entonces, cada vez yo estaba hostigada. Y yo te decía, Manuel, y por más que limpiaran, yo estaba como, aquí en mi cabeza era, ¿por qué? Porque se hace pipí. Sí. Porque más que todo era pipí. Bueno, y también que uno decía, bueno, el pipí pues lo recoge, pero venía y decía, no, me voy a comer la pared. Sí, empezaron a tener comportamientos hostiles, pero ¿sabes qué? Y era como, yo estaba rechazando esos animales. Sí. O sea, porque tenías muchos perros y solo quería uno, pero estaba rechazando. No, y es más, yo también los rechazaba en un punto porque... No, pero tú los rechazabas porque yo los rechazaba, porque a ti te encantan. Sí, a mí me encantan, pero también había punto mío porque yo no les ponía la atención. Pero porque yo no te apoyaba. Por eso mismo, pero venía y había un rechazo también de mi parte hacia ellos porque yo tenía un conflicto con usted por ellos. Sí, teníamos un conflicto, pero no era en realidad por ellos, sino que ellos nada más, o sea, ellos no están haciendo nada. O sea, ellos son ángeles, como lindos. Somos nosotros que tenemos conflictos adentro de nosotros mismos. Sí. Porque, ¿sabes qué? Yo dije, bueno, yo no tengo una respuesta porque se hacen pipí. Sí, sí. Y yo siempre quiero encontrarle una respuesta. O sea, mi cerebro siempre quiere encontrarle una respuesta a todo. Porque así puedo tener control. Sí. Pero no puedo tener control de esto. Sí, sí. Y yo dije, y ese día te lo dije, no, yo no puedo tener control. Sí. Yo no sé por qué se hacen pipí. Entonces, y empecé como a darles amor. Pero fue bien sentido. Y también tú me ayudaste bastante porque tú no te ponías a pelear conmigo, sino que me comprendías, me apoyabas. Sí, claro. ¿Ves? Como que ayudabas a limpiar. Entonces, de repente, dejaron de hacerse pipí. Sí. O sea, cuando yo cambié mi programación, o sea, ¿será que como que le damos mucha energía a algo? Y cuando ya lo cambias,
Sí, podemos darle ya el amor de verdad. sí, 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 sí. Y lo más jodido es que uno piensa que ahí termina todo. Pero siempre van a haber pruebas. Siempre, siempre, No, siempre. Y uno mismo se hace la sí, autoprueba. exacto. Porque, digamos, se estaba quejando porque se hacían pipí, un decir. Ajá. Entonces ahora viene y dice, hey, está botando demasiado pelo. Y, ¡ah! No te agarró por el pipí, te agarró por el pelo. Pero ¿quién lo está haciendo? El mismo ser, el mismo perro. Sí. Entonces aquí viene la prueba, a ver si es cierto que estás, o sea, vamos a ver si es cierto que estás bien. Pasa con los hijos, pasa con los jefes, pasa Pasa con un con perro, todo. pasa con un esposo, pasa con una esposa. O sea, es como, mi esposo está haciendo lo mismo, mi esposo está haciendo lo mismo. Y ya le dije, y ya le grité, y ya nos peleamos, y ya estoy harta, y yo me quiero divorciar, y no sé, o sea, y no sé qué hacer. Ujú. O sea, cálmate, 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 olvídate, relájate, no pasa nada. Aceptar la situación. Sí. Eso, aceptar lo que está pasando, eso es amor. Aceptar depende, porque hay muchas veces que las personas aceptan de una manera sarcástica. Hay una manera de No, decir, yo digo de verdad. sí, y es bien difícil, porque hay mucha gente que dice, yo acepto esto y ahí nomás, pero es una cosa como que Sí, yo he sido así muchas veces entiende, y como que sí, no funciona. sí, 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 lo acepto, pero hasta Ujú, ahí. Pero no hay una aceptación real. Como yo, bueno, yo acepté que yo estaba siendo irresponsable con ellos. ujú, ¿Sí me voy a entender? Yo estaba siendo irresponsable porque no les estaba dando el tiempo que necesitaban. Ya, porque en realidad prácticamente el alfa de la manada soy yo. Y ujú, el alfa de la manada estaba apartado. Entonces era como que yo no les ponía la atención y nada. ujú, Y entonces fue que yo dije, ok, le voy a tomar, voy a hacerlo y, o sea, lo voy a hacer. ujú, Y entonces puse la energía ahí. ¿Sí me entiende? Entonces, y ahora bien, la prueba fue, con ellos fue la obediencia y toda esa cosa que pasa con ellos, que tenemos, que había una, ¿se acuerda? Pues que estaba ahí descarrilada, ¿verdad? ujú, Y me doy cuenta que no está descarrilada. Quien estaba descarrilado ujú, emocionalmente era yo, ¿verdad? O el que lo manejaba, ¿me entiende? ujú. Y ahora lo que yo estoy haciendo es manejando No, estábamos descarrilados todos, todos. porque Alejandro pasó su adolescencia con esa perrita, Así. tú y yo pasamos cosas, entonces eso es lo que los animales nos vienen a mostrar, nada más amor, Sí. y que tú estás mal, no el animal. Por eso, pues, Ajá. ahí está lo que le estoy diciendo. Ujú, Entonces, el animal es como la vida. ¿Quién está mal? ¿Usted o la vida que tuvo? ujú. Es uno, la programación. Exacto. Ahí está el Ujú. problema. ¿Cómo ves el problema? ¿Es un problema o es un avance para tu vida? ¿O es un upgrade, como dicen? ¿O es una evolución para tu vida? ¿Cómo lo ves? Es que ese es el problema. Porque yo ahora, bueno, siempre he sido así, pero ahora lo veo más consciente. Como que, ok, me pasó esto. Vale madre. Es porque quiere que algo mejor sea. Sí, Ahora sabes que soy así estás como más que, relajado, sí, es como que estás más tranquilo y yo me quedo, qué bueno. si me pasa algo, yo digo, ok, significa que necesito ser mejor en algo o mi paciencia, necesito ser mejor en esto, necesito mejor. Ya no lo veo como que, ok, me está retando. Ahora yo me pongo como a jugar el juego, como que, boom, cayó esto. Me estás retando, pero no me vas a ganar. ¿Sí me entiende? Como, ¿qué fue lo que pasó, honestamente? Fue que tuvimos una media discusión, Ujú. y de que si en otro tiempo hubiera estado con mi carácter, y yo dije, le dije yo, no me vas a ganar. Y fue que yo fui, hablé con usted, hablamos, fuimos, hicimos lo que teníamos que hacer. Es más, conectamos con otras personas, ¿verdad? Que pudo sacar todo lo que sentía con Ujú. nosotros. Al final fue un día bonito, ¿me entiendes? Es Pero cierto. fue un día muy bonito porque esa persona pudo conectar con nosotros y se derramó prácticamente. Y eso es muy bonito que alguien pueda hacer eso con uno, pues, porque está expresando todo. Pero lo que quiero decir es de que en ese momento, el challenge, yo dije, lo cojo. Y cuando vine y lo agarré, pues así como que, ok, vámonos, yo lo dominé, lo mandé a la chingada y todo tranquilo. Entonces lo pasé. Y después de eso es como que, ok, lo que venga, brother, ¿qué más viene? O sea, ahora yo Sí, estoy preparado para lo que venga porque ahora entiendo por qué está pasando. Y es más, yo le dije, mire, esto está pasando por esto y esto y esto, le dije yo conmigo.
Ujú. Y yo caí. Entonces yo no soy como que, sí, no. No, sí entiendo por qué pasó. ¿Ya? Ujú. Entonces sé lo que tengo que trabajar y este man no me va a agarrar. Yo digo man, pero es como que esta situación no me va a agarrar a mí. Ujú. Entonces ahora para mí todo es un reto. Para mí ahora todo lo veo como competencia. Como que si me tienen una pelota curva, yo vengo y ¡shu! La agarro. Si me tienen una pelota recta, ¡boom! La agarro. Es como que vamos a darle hasta donde lleguemos. Vamos a ver quién gana. O yo Sí, mejoro y me elevo hasta me salen alas, pero que me vas a ganar no me vas a ganar. Es algo así. sí, ¿Sí me entiendes? ese es el juego de la vida, Eso es lo que estamos que hablando estás porque viviendo el presente. exacto, entonces yo estoy jugando ahora el juego con amor. Ya no estoy jugando el juego Sí, en contra, con odio, sino que sí. lo juego con amor, como que ahora ya espero cuál es el siguiente reto. O sea, es como que, ¿a qué vamos a jugar hoy? Sí. ¿Qué hay hoy? ¿Económico? Démosle. ¿Qué hay hoy? ¿Qué hay hoy? No, ¿Qué hay hoy? ¿Enfermedad? Démosle, a ver, o sea, ¿me entiendes? Que mis hijos, démosle. Que los perros ahora se hartaron todo, no sé qué. Démosle, es como que vamos a ver. No, que en la carretera te vas a quedar con el carro. Démosle. Es como que ahora yo veo la vida como un juego prácticamente. Y cuando lo veo como un juego, estoy amando jugar con la vida. ¿Sí me entiendes? Es como que ujú. disfruto ahora. El compañerismo que tengo con la vida ahora no es enemistad como antes, como que, sino que ahora es como que te quiero, de verdad, amo la vida y lo que venga, démosle. Yo voy a salir, vamos de la mano, porque vos me la tiraste, vos vas conmigo, me vas dando los hints, me vas dando ahí los secretos, cómo hacerlo, pero ahí vamos, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que pasa. Y Mira, y gracias por eso, porque eso me beneficia a mí, porque también siento que por tus cambios que estás haciendo, estoy cambiando muchas cosas y no es pensado, es automático. sí, La mujer, pasan cosas en la mujer automático. sí, es cierto. Ujú, Es como, es el reflejo, lo que estábamos hablando, es el ujú. reflejo, es el mar y el sol, es el mismo ejemplo que pusimos en el podcast anterior. Sí, porque me están pasando cosas ahorita que me habían pasado antes, pero Sí. antes tenía miedo, tenía preocupación, me temblaba todo y todo lo demostraba enojada, gritando, peleando, frustrándome. Ujú. O sea, lo que me está pasando ahorita me ha pasado antes, Sí. pero ahorita no siento absolutamente nada de eso. Exacto. Y es ahí donde usted está aprendiendo. Y después va a llegar al punto donde va a comenzar a jugar con la vida. Y entonces lo que usted quiera hacer o quiera emprender, digamos, o como nosotros que estamos haciendo nuestros negocios, nuestras cosas, para nosotros es un juego ahora. Para mí es un juego. Venir y decir, hey, vamos a abrir un restaurante, ok, y que no sé qué, démosle, vamos a ver a dónde nos vamos, ok, vamos a jugar el juego. Que Sí. viene este challenge, le vamos a meter. O sea, porque cuando uno ve así la vida, con amor a la vida, uno crea un compañerismo, es como un padre y madre o un hermano. Así se ve ahora, así la veo yo ahora, como que, hey, vamos a jugar hoy. ¿Cuál es el juego de hoy? Como Mario, Ujú. ¿me entiendes? Como Mario Brother. Ok, ¿cuál es el secreto? ¿Qué vas a jugar hoy? ¿Qué animales me vas a tirar hoy? Tengo que saltar en ellos, tengo que escupirle fuego, ¿qué tengo que hacer? Me voy por este huequito, ¿por dónde me voy? O sea, es como que es un juego. La vida, si no la vemos como un videojuego, así literal, jugando como niños, como cuando éramos niños, toda la vida vamos a odiar todo lo que nos pase. Vamos a odiar a nuestro hermano, vamos a odiar a nuestros padres, vamos a odiar la situación, vamos a odiar al jefe, a odiar al amigo, al compañero ese que tenemos. A todo mundo vamos a odiar. ¿Por qué? Porque no estamos viendo la vida como un juego literal y no nos reímos. Todo el mundo, cada vez que nos pasa algo, siempre andamos como... Pero no reímos como que, ok, como que, ok, ¿qué más? Ok, vamos a darle. Pienso que así es la vida. Porque si uno se enfrasca en lo que está pasando en ese momento, sea lo que sea, ahí te vas a quedar. Y ese problema no va a pasar. Porque yo digo, digamos, un problema, lo más común, digamos, un problema Económico. económico, un Ujú. problema económico. Digamos, que solo tengo un decir, tengo $200. Uy, tenés bastante. No, que solo tengo $200. $2. $2. Ajá. Ajá, entonces digamos que $2. Entonces, y dice, ok, $2.
y se pone en esos $2 y dice, ay, es que tengo $1, es que la vida es que no me sube, o que no sé qué, yo trabajo y que no. Comienza a hacer todo eso, lo que está haciendo es, te ganaron los $2. Sí, y Y entonces te quedas en $2. entonces tú atraes a tu vida carencia. Tú atraes a tu vida que esos $2 no se van a mover de ahí y al final te los van a quitar. Ajá, Porque van a exacto. decir, no estás conforme con $2. Ok, te voy a quitar los $2. Y es tan marcado porque yo lo voy a explicar con lo de los perritos. Ujú. O sea, esa perrita, o sea, se hacía pipí todos los días, todos los días, todos los días. Sí. Y no hallaba forma, no había forma, o sea, y la sacábamos, Casi 4 la veces. sacamos en la noche, saquémosla antes de dormir. Y se hacía, o sea, ¿y qué me está? O sea, la vida lo que te está queriendo decir es que te calmes, que no le pongas mente, Sí. no pasa nada. Y otra cosa, la O sea, perra, ahora que estoy entendiendo, la perra nos estaba enseñando algo que estaba mal en nuestras emociones. ujú, Porque ella se lo estaba diciendo en su cara con el pipí, que es agua, prácticamente es un líquido. Entonces había problemas con las emociones y era el problema emocional de lo que estaba pasando, pues, ¿me ujú. entiende? En la transición, ¿me entiende? Que estaba pasando en ese momento de todos, siento yo. Porque yo pasé una transición después de la operación y toda esta cosa y todo lo que nos pasó. Entonces, es como que hay una transición totalmente que está pasando y lo estaba representando ahí. Ahora que todo está controlado, ¡bum! Se acabó. Sí. Es como que se acabó. Es como una gotera en el techo. Si usted deja que esa gotera siga cayendo y Y cayendo yo te dije, mira, no te estoy diciendo que se vaya el perro, lo quiero. Busca una solución. Sí, sí, sí. Y tú buscaste la solución y ya no pasó nada. O sea, Sí. es como mágico. Entonces, pongo este ejemplo del pipí del perro porque así es lo mismo cuando nos quejamos con los $2. Sí. O que esta mujer, ¿cómo está de su carácter? Sí, sí. O este hombre. O sea, como que la vida te está mostrando ahí, apretá y saber soportar peso. O sea, Claro. soportar carga, Es que así tiene soportar presión, que... Sí, por eso le digo. para que te puedas ir al siguiente nivel. Es un juego, literal. Y por eso el amor está ahí. Y el Ujú. amor tiene que estar ahí, literal. Si usted no sabe jugar el jueguito y todo lo odia, pues nunca va a encontrar el amor en su vida. Ni el amor de su vida, ni nada. ¿Entiende? Porque no sabe jugar el juego. Entonces todo es un secreto prácticamente. Todo Ujú. se puede decir como un secreto, pero todo es... Pero escuchar estas palabras que nosotros decimos o escuchar a otras personas con su positivismo o leer libros o hacer la catarsis, o sea, esto es más profundo todavía. Sí, esto es algo que... Es más, ninguna persona que habla de positivismo, que escribe estos libros, Tiene una vida positiva. tiene una vida positiva. Porque si Ujú. ese man no vendió los libros, Dios mío, o ese man se le fue mal en el negocio, que era multimillonario y se le va para abajo, ay Dios, que vas a estar riéndote. Y todo el mundo diría, ay, ¿cómo te vas a estar riendo si son millones de dólares, que no sé qué? O sea, todos estamos en el mismo barco. Exacto. Yo, por Todos lo estamos en el menos, mismo yo, barco. yo estoy como que, ok, se pierde todo, pues que se pierda. ¿Entiendes? ¿Y yo? No, Es este, broma. estoy hablando pues Sí, de sí. lo físico, ¿me Ujú. entiendes? Como que, que un decir, se quemó la casa, pues que se queme, ¿entiendes? Como que la casa se vuelve a hacer, ¿me entiendes? Como que el carro se arruinó, te lo robaron, bueno, que se lo roben, lo más seguro lo necesitaban más que yo, ¿me entiendes? Como que hay que dejar de aferrarse a las cosas que no existen y aferrarse más a lo que existe, que es el amor. Todo lo que se toca, todo lo que se toca, todo lo que se ve, todo lo que se saborea, todo lo que escuchamos no es real. Todo lo que no se ve y solo se siente es real. Esto es lo más real que existe en el mundo, el sentir. De ahí todo lo que tu cuerpo, tus manos, todos sienten. Todo lo que los sentidos perciben nos no engaña. es real, Y exactamente. por eso nos engaña. Por eso es que siempre caemos en todas las trampas que hay en este Exacto, mundo. Exactamente, y por eso vivimos en este mundo de ignorancia. Por eso, y vivimos sin amor. Por la misma situación, porque nos vamos más por lo que supuestamente para la gente es real, que es tocar, que es sentir, que es ver.
¿verdad? Lo físico, pues lo material, que lo que en realidad importa, que es lo que no pueden ver, que es lo que no pueden tocar, pero sí lo pueden sentir, pero prefieren ir a tocarlo. No, y bien difícil para las mujeres, porque el tema que tú me estabas diciendo, hay un hombre que te ama de verdad y está el otro hombre que solo te ve por tu físico, pero tiene dinero, tiene carro, tiene todo. Entonces la mujer se va a ir, en este tiempo, pues la mayoría, no todas, pero la mayoría se va a ir por el hombre que tiene la materia. Exacto. Pero el que te estaba dando lo que es real, que es el amor, que te iba a cuidar, que te iba a tratar como una reina, lo dejaste. Exactamente. Y después, ajá. Exactamente. Y después dice, uy, ¿yo cómo me iba a quedar con ese man? Eso no me convenía. Ah, conveniencia. Bueno, en The Notebook vemos la mamá de la protagonista que la lleva al lugar donde está ese trabajador que era el amor de su vida y todavía llora por ese hombre. Pero se casó con el hombre millonario. ¿Por qué? Por un estatus. Y viven feliz. Entonces, Pero bueno, ese es un tema del amor. Nos salimos del tema, volvemos a entrar, pero todo tiene que ver con el amor. Todo tiene que ver con el amor, así que espero que les haya gustado. Gracias por estar aquí. Gracias, mi amor, por este tema tan bonito. Me encantó y vamos a seguir haciendo más podcasts. Así es, así que síganos en Facebook, en YouTube, TikTok, Instagram, Spotify, iTunes, en todas esas plataformas digitales para que ustedes puedan disfrutar de nuestros podcasts y también nuestro contenido, que tenemos contenido loco por ahí también. Y comenten. Y se escuchan ahí una música loca de un tal Manny Motour también. También un Manny Motour, un loco ahí. Ahí lo siguen y le dan like también y lo comparten. Así que los queremos, gente, y nos vemos en la próxima. Así que bye. Bye.